Las fuentes públicas coinciden en que nació un 11 de mayo, aunque existe una discrepancia respecto al año. Algunas biografías registran 1951 y otras señalan 1955. Lo que no está en discusión es su origen chihuahuense, su nombre verdadero y la influencia de una infancia marcada por la ausencia paterna. Su padre, José Harfuch Estefano, de ascendencia libanesa, falleció cuando María tenía apenas 4 años. Su madre, Celia Hidalgo, quedó entonces al frente del hogar y debió luchar prácticamente sola para proteger a sus hijos. Su padre no representó solamente una herida emocional. También modificó de manera drástica la situación material de la familia. María ha recordado que, después del fallecimiento, aparecieron otros familiares reclamando parte de los pocos bienes disponibles. Su madre perdió casi todo y tuvo que aprender a sobrevivir con dignidad, haciendo frente a una realidad que no concedía tiempo para lamentaciones. Así, la futura actriz creció observando a una mujer fuerte. Antes de conocer los aplausos, María conoció el sacrificio silencioso de su madre. La preocupación por el dinero, la responsabilidad de mantener unida a la familia y el temor de no poder ofrecer a sus hijos un futuro diferente. Aquella experiencia dejó una huella profunda en su carácter. La niña aprendió que la estabilidad podía desaparecer de un día para otro. Entendió que detrás de cualquier sonrisa podía existir una preocupación y que, en ocasiones, las personas más fuertes eran precisamente aquellas que lloraban a escondidas para no asustar a los demás. Durante su juventud, María no soñaba necesariamente con convertirse en estrella. Su primera gran aspiración era estudiar medicina. Deseaba ser doctora, una profesión que para ella representaba disciplina, conocimiento y la posibilidad de ayudar a quienes sufrían. Con esa intención, dejó Chihuahua y viajó a la Ciudad de México. El traslado significaba mucho más que un cambio de domicilio. Era el paso de una joven provinciana hacia una ciudad enorme, competitiva y desconocida. María llevaba consigo la educación recibida en casa, el recuerdo de su padre, la fortaleza de su madre y el deseo de construir una vida independiente. Mientras se preparaba para ingresar a la universidad, el destino le presentó un camino inesperado. Entró en contacto con la Academia de Actuación Andrés Soler, una institución fundamental para la formación de numerosos intérpretes mexicanos. Lo que comenzó como una posibilidad paralela terminó convirtiéndose en una revelación personal. En aquel espacio descubrió que actuar no era simplemente aprender diálogos. Era observar, escuchar, comprender emociones y prestar el cuerpo y la voz a vidas diferentes. La medicina podía sanar heridas físicas. La actuación, comprendió María, también podía tocar dolores invisibles. Poco a poco, el escenario empezó a desplazar su antiguo proyecto universitario. La joven que había llegado a la capital pensando en hospitales, comenzó a sentirse viva entre ensayos, libretos, reflectores y ejercicios de interpretación. La actuación la obligaba a vencer la timidez, controlar la voz, comprender los silencios y expresar sentimientos que muchas veces había aprendido a guardar desde la infancia. Su decisión no fue sencilla. Elegir el arte significaba entrar en una profesión incierta, donde el talento no garantizaba trabajo y donde una audición podía terminar en una oportunidad o en una nueva decepción. Sin embargo, María poseía algo que no podía enseñarse en ninguna academia: una memoria emocional construida a partir de pérdidas reales. Para iniciar su carrera, adoptó el nombre artístico de María Sorté. El cambio le permitía crear una identidad fácil de recordar y separar, hasta cierto punto, la joven privada de la mujer, que comenzaría a aparecer frente a las cámaras. María Harfuch Hidalgo conservaría sus raíces y sus afectos. María Sorté se convertiría en la artista. Sus primeros pasos profesionales ocurrieron durante la década de los 70. Participó en teatro y encontró oportunidades en la televisión cuando el melodrama mexicano vivía una etapa de enorme expansión. Una de sus primeras producciones fue Mundo de Juguete, telenovela transmitida desde 1978.
que le permitió integrarse a una industria exigente y aprender directamente de actores experimentados. Después aparecería en proyectos como Paloma, Amor Prohibido y Colorina. O a trabajar en el cine. Formó parte de películas como Zona Roja, Los Triunfadores, No tiene la culpa el indio y, posteriormente, El Barrendero, donde compartió créditos con Mario Moreno, Cantinflas. Estas experiencias ampliaron su registro y le mostraron las diferencias entre la actuación teatral, el ritmo televisivo y la precisión que exigía una cámara cinematográfica. Los comienzos estuvieron lejos de ser una sucesión automática de triunfos. Como muchas actrices jóvenes, tuvo que adaptarse a personajes pequeños, extensas jornadas y decisiones tomadas por productores que podían cambiar el rumbo de una carrera. Cada papel era una prueba. Cada aparición debía demostrar que no estaba allí por casualidad. María comenzó a destacar porque transmitía cercanía. Su belleza llamaba la atención, pero su permanencia no dependió solamente de su apariencia. Había en su mirada una mezcla de vulnerabilidad y firmeza, que permitía al público reconocer en ella tanto a una joven enamorada como a una mujer dispuesta a defender a su familia. Aquella dualidad procedía de su propia historia. La actriz podía representar el miedo porque había conocido la inseguridad. Podía interpretar el sacrificio porque había visto a su madre renunciar a muchas cosas. Podía expresar la pérdida porque la ausencia de su padre la había acompañado desde los 4 años. La consolidación de María Sorté no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de trabajo, personajes secundarios, ensayos, llamados a horas difíciles, y una disciplina que le permitió atravesar distintas generaciones de la televisión mexicana. Durante los años 80 empezó a ocupar un lugar cada vez más importante. Su participación en Colorina la acercó a una audiencia masiva, mientras que producciones como Por Amor y El Maleficio demostraron que podía desenvolverse en historias de tonos muy diferentes. En El Maleficio, uno de los melodramas más recordados de la televisión mexicana, interpretó a Patricia Lara. La producción combinaba conflictos familiares con elementos de misterio, poder y ocultismo. María no era todavía la única figura central, pero su presencia confirmaba que ya pertenecía al grupo de actrices capaces de sostener personajes complejos dentro de grandes repartos. Continuó ofreciéndole oportunidades. Su trabajo al lado de Cantinflas en El Barrendero quedó especialmente grabado en la memoria del público. Aparecer junto a una leyenda de la comedia mexicana significaba entrar en contacto con una tradición artística que había conquistado no solamente a México, sino a toda América Latina. Sin embargo, el territorio en el que María alcanzaría su consagración definitiva sería la telenovela. Su rostro comenzó a asociarse con mujeres intensas, madres protectoras, esposas gélidas y protagonistas capaces de recomenzar después de una traición o una desgracia. En 1900, Chachito le legó uno de los papeles fundamentales de su trayectoria. Daniela Lorente en Mi Segunda Madre. La historia conectó profundamente con los espectadores, porque hablaba de la posibilidad de reconstruirse después de una relación destructiva. María interpretó a una mujer que debía recuperar su dignidad, aprender a confiar y asumir una maternidad nacida no solamente de la sangre, sino del afecto. Su actuación fue reconocida con el premio TV y Novelas a Mejor Actriz Protagónica. El galardón no representó únicamente una estatuilla. Era la confirmación de que aquella joven llegada de Chihuahua se había convertido en una protagonista capaz de cargar sobre sus hombros una producción completa. La audiencia no veía simplemente a una actriz recitando un libreto. Veía a una mujer que parecía comprender el dolor de su personaje. María sabía contener una escena sin necesidad de exagerar. Podía expresar una decepción con una mirada y convertir una pausa en una confesión. Pocos años después protagonizó De Frente al Sol, interpretando a Alicia Sandoval. La producción fue otro punto decisivo y dio origen a la continuación Más allá del puente. Con Alicia, María encarnó a una mujer trabajadora, enfrentada a prejuicios sociales, responsabilidades familiares y obstáculos sentimentales.
Su interpretación volvió a conquistar al público y a la crítica. Por De frente al sol, recibió el premio TV Novelas a Mejor Actriz Protagónica, además de reconocimientos de El Heraldo de México y de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. La coincidencia de varios premios confirmó que su éxito no era circunstancial. Había alcanzado el lugar que durante años había construido pacientemente. Ya no era solamente una presencia habitual en televisión. Era una primera actriz identificada con historias de lucha, maternidad, dignidad y superación. Paralelamente, desarrolló una carrera musical. Grabó discos como Espérame una noche, Yo quiero ser siempre tuya, Conquístame, Pensando en ti, Te voy a hacer feliz, Más que loca y me muero por estar contigo. Su faceta como cantante reforzó su imagen romántica y le permitió establecer una relación diferente con el público. Cantar implicaba una exposición particular. En una telenovela podía protegerse detrás de un personaje. Sobre un escenario musical debía presentarse con su propio nombre, su voz y sus sentimientos. Sus interpretaciones hablaban de amor, nostalgia y entrega, emociones que también atravesaban su vida privada. Su popularidad creció en México y en otros países donde las telenovelas eran transmitidas diariamente. Para millones de personas, María Sorté se convirtió en un rostro familiar. Entraba en los hogares por medio de la pantalla y acompañaba cenas, reuniones familiares y conversaciones sobre el destino de sus personajes. La admiración popular no se basaba exclusivamente en la fama. Muchos espectadores la percibían como una mujer cercana, elegante y sin necesidad de escándalos permanentes para mantenerse vigente. En una industria donde las figuras podían desaparecer después de un éxito, ella logró prolongar su carrera mediante la adaptación. En los años posteriores, participó en El secreto de Alejandra, El privilegio de amar, DKDA, Sueños de juventud, Mi destino eres tú, Sin pecado concebido, Entre el amor y el odio, Amar sin límites, Fuego en la sangre, Mar de amor, Que te perdone Dios, Corazón que miente, Soltero con hijas, Diseñando tu amor y vencer la culpa. Sus personajes evolucionaron junto con ella. Dejó de interpretar únicamente a jóvenes protagonistas para convertirse en madre, matriarca, consejera o antagonista emocional. Lejos de considerar este cambio como una derrota, utilizó la madurez para enriquecer su trabajo. Recibió nuevas nominaciones a los premios TV y novelas por producciones como Sin pecado concebido, Amar sin límites, Mar de amor y Corazón que miente. Aunque no todas terminaron en victoria, demostraban su capacidad para seguir siendo relevante décadas después de su debut. Bien fue una constante. Participó en montajes como La ronda de las arpías, La suerte de la consorte, La muchacha sin retorno, Cada quien su vida, Mujeres de ceniza y Dios mío, hazme viuda por favor. Sobre las tablas no existían repeticiones ni ediciones. Cada función requería comenzar de nuevo ante espectadores presentes. En 2021 asumió uno de los desafíos más destacados de su etapa madura, al encabezar Las hijas de la señora García. Su personaje, Ofelia García, era una mujer ambiciosa, contradictoria vieja, obsesionada con sacar a sus hijas de la pobreza. La producción volvió a colocarla en el centro de una telenovela, después de más de 5 décadas de trayectoria. Una heroína perfecta. Cometía errores, manipulaba y proyectaba sus frustraciones sobre sus hijas. Precisamente por eso resultaba humana. María utilizó su experiencia para impedir que el personaje se convirtiera en una caricatura. Detrás de su dureza, mostraba el miedo de una mujer que había conocido la carencia y estaba dispuesta a todo para impedir que sus hijas repitieran su historia. Antes de conocer al hombre con quien construiría su familia, María Sorté atravesó una decepción sentimental. En una entrevista concedida a Jordi Rosado, recordó que descubrió la infidelidad de un prometido. Aquella experiencia le mostró que el amor podía convivir con el engaño
y que una promesa matrimonial no siempre garantizaba lealtad. Pudo haberla llevado a desconfiar definitivamente, pero su vida cambió cuando conoció a Javier García Paniagua. Él era un hombre vinculado a la política mexicana, hijo del general Marcelino García Barragán, y poseedor de una personalidad muy distinta a la de los actores con quienes María convivía diariamente. Se conocieron en un teatro. Javier asistió a una función en la que ella participaba y quedó interesado en la actriz. María ha recordado que inicialmente no surgió un romance inmediato. Fue con el paso del tiempo, después de nuevos encuentros y conversaciones, cuando comenzó a observarlo de otra manera. Lo que terminó conquistándola no fue solamente su posición pública, sino su inteligencia. Javier tenía experiencia política, capacidad de conversación y una visión del mundo que despertó la curiosidad de María. La relación fue avanzando hasta que ambos decidieron compartir su vida. Se casaron en 1978. Unía dos universos sometidos a una enorme exposición. Ella pertenecía al entretenimiento, él a la política. María estaba rodeada de cámaras, periodistas y espectadores. Javier se movía en espacios donde cada decisión podía tener consecuencias públicas. Esa combinación obligó a la pareja a proteger su intimidad. Aunque ambos eran conocidos, procuraron que el hogar no se convirtiera en una extensión constante de sus actividades profesionales. María continuó trabajando, pero también asumió responsabilidades familiares que exigían tiempo, paciencia y múltiples renuncias. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió cuando quedó embarazada por primera vez. María y recibieron la noticia con ilusión, convencidos de que comenzaban a formar la familia que deseaban. Sin embargo, durante una jornada de trabajo, la actriz sufrió un aborto espontáneo. La pérdida ocurrió mientras cumplía sus compromisos profesionales. En medio de una escena comenzó a sentir que algo no estaba bien. El espectáculo debía continuar, pero su cuerpo estaba atravesando una tragedia. María recordó años después el sufrimiento compartido con Javier, una experiencia que dejó una herida difícil de explicar ante quienes nunca han perdido un hijo esperado. Pudo haberlos separado, pero se convirtió en una prueba enfrentada por ambos. Con el tiempo nació Adrián, y posteriormente llegó Omar García Harfuch. La maternidad transformó las prioridades de María. Continuaba siendo actriz y cantante, pero ya no tomaba decisiones pensando únicamente en su carrera. Tuvo que aprender a convivir con la culpa que acompaña a muchas madres trabajadoras. Estar en una grabación mientras un hijo la necesitaba, salir de gira, regresar tarde, o perder momentos cotidianos que nunca se repetían. Al mismo tiempo, sabía que trabajar también era una forma de enseñarles disciplina e independencia. No existen pruebas confiables de una gran ruptura, una infidelidad o un enfrentamiento irreparable dentro de su matrimonio con Javier. Convertir su relación en una historia de traición sería sustituir la realidad por una fabricación. Sus verdaderos conflictos fueron más silenciosos: equilibrar dos carreras públicas, criar a sus hijos bajo la mirada ajena, enfrentar una pérdida gestacional y proteger el hogar frente a las presiones externas. María y Javier permanecieron unidos durante aproximadamente 2 décadas. En ese tiempo, él ocupó cargos relevantes dentro de la vida política mexicana, mientras ella alcanzaba algunos de los éxitos más importantes de su carrera. El 25 de noviembre de 1998, la historia terminó de una manera que ninguno de los dos podía negociar. Javier García Paniagua murió después de sufrir un infarto. María quedó viuda, y sus hijos perdieron a su padre. Resentó el conflicto verdaderamente irreparable. Las discusiones pueden resolverse, las distancias pueden acortarse, y los errores pueden ser perdonados. Pero María no podía hablar con la muerte ni pedirle una segunda oportunidad. Su reacción demuestra la profundidad del golpe. María detuvo proyectos y se alejó de la música. Ella misma ha explicado que dejó de cantar después de la muerte de su esposo. La voz que durante años había interpretado canciones románticas perdió temporalmente el sentido. Cantar sobre amor.
Cuando el hombre amado ya no estaba, podía sentirse como abrir una herida en cada escenario, que convertirse en el principal sostén emocional de Adrián y Omar. No podía entregarse completamente a su propio dolor, porque sus hijos necesitaban una madre presente. Esa obligación no eliminó el duelo, pero le dio una razón para levantarse. La maternidad le reservó nuevas pruebas. Omar eligió una carrera relacionada con la seguridad pública, un ámbito marcado por el peligro. En junio de 2020, sobrevivió a un atentado armado en la Ciudad de México. Para María, la noticia arribó el miedo a perder a alguien amado de manera repentina. Después de aquella pérdida, dejó de cantar, reorganizó sus prioridades y atravesó una crisis emocional. Se acercó más a la fe y concentró gran parte de su energía en sus hijos. Continuó actuando, pero lo hizo desde una sensibilidad diferente. La convirtió en una persona inferior. La convirtió en otra mujer. Antes de la muerte de Javier, María había conocido el éxito profesional, el amor matrimonial y la maternidad compartida. Después tuvo que ejercer de madre sin su compañero, asumir decisiones familiares en soledad y entrar a una casa donde faltaba una presencia insustituible. No volvió a casarse. Esa decisión no demuestra necesariamente que se negara a vivir, pero sí confirma que no buscó reconstruir su historia repitiendo el mismo modelo. El amor de Javier quedó asociado a una etapa única que ella decidió preservar de una manera íntima. He retirado. Tenía motivos para alejarse de los escenarios y protegerse del esfuerzo emocional. Sin embargo, regresó al trabajo. La actuación se convirtió nuevamente en un territorio de expresión, disciplina y contacto con el público. En lugar de quedar atrapada en los personajes de su juventud, aceptó interpretar madres, abuelas y matriarcas. Comprendió que madurar no significaba desaparecer. Cada nueva etapa podía ofrecerle una forma distinta de protagonismo. Su regreso constante demuestra que reconstruirse no equivale a olvidar. María no tuvo que borrar a Javier para continuar. Aprendió a llevar su recuerdo mientras filmaba nuevas escenas, conocía nuevos compañeros y recibía el cariño de otras generaciones. También debió aceptar que sus hijos tomaran caminos independientes. Como madre, podía aconsejar, orar y acompañar, pero no controlar cada riesgo. La carrera pública de Omar García Harfuch la expuso indirectamente a una atención que no estaba relacionada con sus telenovelas. Esta inversión resulta significativa. Durante la infancia de Adrián y Omar, ellos eran conocidos como los hijos de María Sorté. Décadas después, parte del público comenzó a presentarla como la madre de Omar. La actriz aceptó esa transformación porque comprendía que el éxito de los hijos no disminuía su propia trayectoria. Pero no existe evidencia seria que permita atribuirle una conducta escandalosa que deba ser castigada mediante una condena pública. Su precio no llegó como consecuencia de una traición demostrada, sino a través de pérdidas que no eligió. La muerte temprana de su padre, el aborto espontáneo, el fallecimiento de su madre, la viudez y el temor de perder a uno de sus hijos. Su mayor mérito no consiste en haber evitado el sufrimiento, sino en no permitir que el sufrimiento definiera la totalidad de su identidad. Fue viuda, pero no solamente viuda, fue ya una madre preocupada. Pero no solamente una madre. Fue una actriz premiada, pero nunca se redujo a las estatuillas recibidas. El valor final de María Sorté se encuentra en su capacidad para integrar todas esas dimensiones. Es la niña que vio a su madre levantarse después de perderlo casi todo. Es la joven que llegó a la Ciudad de México para estudiar medicina y terminó descubriendo la actuación. Es la protagonista que hizo llorar a millones de espectadores con Mi segunda madre y De frente al sol. Es la cantante que guardó silencio cuando las canciones de amor se volvieron demasiado dolorosas. Es la esposa que perdió a su compañero. Es la madre que se arrodilló a orar cuando la vida de su hijo estuvo en peligro. La mujer que emergió del duelo fue más reservada, más espiritual y posiblemente más consciente de que todo puede terminar sin previo aviso. También fue una mujer capaz de seguir trabajando,
acompañar a su familia y conservar la memoria de su esposo sin convertirla en una prisión. La tragedia modificó su voz, pero no consiguió silenciar su talento. La arrebató a su esposo, pero no destruyó a su familia. La obligó a detenerse, pero no logró retirarla de los escenarios. Después de más de 5 décadas de trayectoria, María Sorté permanece como una de las actrices más queridas del melodrama mexicano. Los premios recuerdan sus mejores interpretaciones. Sus higos representan una parte fundamental de su legado familiar. Y la fidelidad del público demuestra que su trabajo logró atravesar épocas, modas y generaciones. Javier García Paniagua fue una presencia decisiva y su muerte abrió una herida que transformó para siempre a la actriz. Pero el capítulo más importante de María no terminó con aquella pérdida. María Sorté no volvió a ser la misma persona. Se convirtió en una mujer diferente, marcada por la ausencia, sostenida por la fe y fortalecida por la certeza de que el verdadero legado no consiste en evitar las caídas, sino en seguir ofreciendo amor, dignidad y talento después de haber conocido el dolor.